Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de eSports Professional. Espero que el verano esté yendo muy bien, ya queda poquito, así que aprovechar esas últimas fiestas. Y vamos a hablar de la actualidad del sector de los eSports y lo vamos a hacer utilizando una serie de noticias que han aparecido esta semana que creo que son bastante relevantes y que creo que demuestran bastante bien una serie de tendencias dentro de la industria de los eSports que hemos ido comentando a lo largo de este tiempo y que me interesa pues que a través de estas noticias podamos verlas reflejadas, ¿de acuerdo? Ya aprovecho y os adelanto a todos los que estáis siguiendo estos podcasts que igual que hicimos el año pasado, en septiembre de 2023, un informe sobre el estado general de la industria, estamos preparando un estudio, una especie de anexo a ese informe de 2023 sobre esas tendencias dentro del sector del gaming y de los eSports ocurridas pues, desde este último año, transcurrido desde septiembre de 2023 a septiembre de 2024, y algunas de las cosas que vamos a hablar aquí precisamente hoy pues las trataremos un poquito más en profundidad. Así que bueno, si queréis saber, como digo, qué tendencias o qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el día a día y lo que tiene pinta de que va a poder pasar dentro de la industria de los eSports, pues oye, adelante, quedaros que este es vuestro podcast. Sin más dilación, vamos a comenzar, ¿vale? La primera noticia noticia que quiero comentaros, porque tiene que ver, como decía, con una de esas tendencias de las que estábamos hablando, es la que estáis viendo ahora mismo, o tenéis que estar viendo en pantalla ahora mismo, que es el 25 aniversario perdón, de SL, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que decir aquí es que faltaría más, vaya por delante la enhorabuena a SL por esos 25 años en una empresa y sobre todo con la salud que actualmente tiene SL y eso que ha pasado por diferentes circunstancias y demás, pues no se consiguen todos los días. ¿Por qué quería comentaros el tema de SL? Más allá de que por ese 25 aniversario pues han hecho un rebranding, no vamos a entrar en el tema del rebranding, os puede gustar, os puede no gustar, etcétera, etcétera, pero porque creo que la noticia implícitamente lleva dos tendencias o dos aspectos que son bastante interesantes. El primero de ellos es que, bueno, han dejado atrás un poquito ese leitmotiv, ese moto que tenían antes, que era el From Zero to Hero, para renovarse un poco, ¿no? Es decir, ahora en esto de los eSports ya no se lleva ese mensaje tan recurrente que era el From Zero to Hero. Los Tournament Operators realmente tienen que reinventarse un poquito. Entonces, ¿cómo decirlo? Esos viejos claims que se hacían de por qué tienes que venir a mi competición, por qué te puede interesar y demás, pues están dando paso a otro tipo de efectos llamada o otro tipo de elementos a través de los cuales se pueden interesar los jóvenes en los eSports, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues han cambiado un poquito, como decía, ese leitmotiv que ahora va a ser vive legendariamente, Life Legendary, ¿vale? Bueno, como digo, no deja de ser sino una especie de lo que está pasando mucho en el sector de rompamos un poquito con el pasado, ¿no? Y todo lo que quede con el pasado, pues no es que nos olvidemos de ello, pero tenemos que destruirlo y construir sobre ello, ¿no? Bueno, pues aquí se han olvidado de ese From Zero to Hero y ahora es Live o Life Legendary, ¿vale? Bueno, esto es un poco más anecdótico, pero como digo, son muchos mensajes que se están dando a este respecto. Hace ya un tiempo, cuando veíamos el tema de nuevas competiciones de eSports que estaba viendo para fútbol y demás, pues ya no era Superliga, ahora le quitaban el de los deportes electrónicos, etcétera, etcétera. Es decir, son una serie de decisiones de marketing que digamos que como los eSports aparentemente están en una época de retroceso, digo aparentemente porque ya lo hemos estado comentando eh, en algunos podcasts y lo comentaremos también en otra de las noticias de hoy y en ese estudio que estamos haciendo, ¿vale? De tendencias, como aparentemente mal interpretado, aparentemente está en retroceso, pues quieres romper un poco con lo que había antes y planteas términos nuevos. Pero bueno, eso es por una parte. Y luego por otra, lo que sí que creo que es interesante y que es esa tendencia es que los Tournament Operators cada vez están volviendo a delegar más en las compañías. Si os acordáis, SL hace cosa como de 3 años aproximadamente no está en su mejor momento. A nivel de, por ejemplo, de SL España hubo una serie de despidos y demás. También es cierto que aunque todo que no era tanto como se pintaba en el sentido de que fuese mal o que estuviesen en retroceso y demás como compañía, simplemente estaban aligerando carga porque iban a ser comprados, ¿de acuerdo? Estaba primero la fusión de SL con Faceit y luego, como sabéis, SL Faceit Group pues lo compró o se creó cuando compraron a SL y a Faceit por parte de Savvy Games, ¿vale? Entonces, la tendencia, o lo que os quería comentar con esta noticia es que, como estamos viendo desde principios de año, ha pasado con Riot, ha pasado, bueno, pues con Activision Blizzard, por supuesto, precisamente a través de SL Faceit Group y demás.
los publishers cada vez están delegando un poquito más lo que son las competiciones o la gestión de las competiciones a esos tournament operators. Y ya no estamos hablando solamente de delegar a lo mejor una competición, digamos, muy local, en plan de no voy a entrar a ese nivel de granularidad para una competición local. En plan el modelo que había de yo me quedo con las competiciones grandes y tú, Tournament Operator, a ti te pido que gestiones lo que a mí no me interesa gestionar, ¿no? No, ya no, ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que también las competiciones grandes las están dejando en manos de Tournament Operators importantes. Y tiene además un componente extra esto, que es que al final SLFS Group se ha posicionado muy bien porque evidentemente cuenta con el dinero de Arabia Saudí, que de eso también hablaremos largo y tendido en ese estudio y probablemente en alguna de las noticias que repasaremos hoy también, ¿vale? Entonces, bueno, es una buena noticia, no tanto porque el publisher deje de aglutinar tanto poder y demás, sino porque al final es un actor de la cadena de valor que en un momento dado de la industria de los eSports pues estaba un poco como, si no en entredicho, era como, me interesa ser un tournament operator, si va a venir aquí el publisher, me va a barrer de un plumazo, se va a encargar él de hacer sus competiciones con lo que yo le haya enseñado y yo desaparezco, ¿no? Bueno, pues al final digamos un poco que las aguas vuelven a su cauce, es lo que estamos viendo. El publisher se dedica al tema del juego, que bastante tiene con lo suyo, y cada vez se está dando más chance a los tournament operators. Así que bueno, creo que como digo es una buena noticia que refleja pues esas dos tendencias, el intentar romper un poco por el pasado, por esa falsa sensación de que los eSports están en retroceso y no quieren mantener mensajes del pasado, y dos, que los tournament operators pues cada vez están volviendo a cobrar más importancia en la parte donde tienen que cobrarla, que es en la parte puramente de gestión competitiva, porque los publishers están abriendo un poquito más la mano hacia su participación, ¿vale? Así que bueno, tema importante. Y bueno, si queréis destacar una tercera cosa en esta noticia, pues que Arabia Saudita es donde ahora mismo está el dinero y quien realmente a día de hoy se puede poner a hacer algo con respecto a los eSports de manera coherente, ¿vale? De hecho, no en el programa de hoy, pero creo que muy probablemente cuando acabe la eSports World Cup tengamos que dedicar un podcast entero a esa competición, a ese evento, a lo que ha sucedido en ella, a si realmente ha supuesto un revulsivo o no para la industria de los eSports, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno. Otra cosita que os quería comentar, ya que hemos estado hablando de esa falsa sensación de los eSports, que es el motivo que lleva a cambiar mensajes que eran un poco de una época anterior, bueno, pues vamos a empezar a desmentirlo poco a poco, ¿no? ¿Los eSports están mal? Bueno, pues no, los eSports no están mal. Los eSports y el gaming están mejor que nunca. A nivel macro, a nivel de sector, es decir, ¿el gaming está funcionando? Sí, está vendiendo igual o más, digo como industria, que en otros años anteriores. ¿Los eSports están mal como industria? No, cada vez hay, hemos visto lo habéis visto en el primer programa de esta temporada, en el segundo cuando hicimos el informe de Stream Hatchet y demás, cada vez hay más gente, más audiencia interesada en los eSports. Es decir, a nivel macro, el sector funciona porque la gente funciona y tiene interés en los eSports. Lo que ocurre es que si bajamos a un nivel micro, pues ahí sí que nos encontramos con que la gestión por parte, de forma particular, de determinadas empresas, pues es muy complicada, ¿vale? Y ahí lo que valía antes, ahora ya no vale. Cuando antes hacías una acción X y te valía para conseguir pues X de audiencia, ahora tienes que hacer el doble o el triple y no te asegura ni conseguir la mitad. O situaciones similares, ¿vale? Pero el interés está. Y cuando sabes hacerlo bien, fijaros lo que ocurre. El IEM Colonia 2024 es el tercer evento, el tercer torneo, la tercera competición no major, ahora aclaramos eso, la tercera competición no major más vista de la historia, con 1.5 millones de pico de espectadores. De nuevo, sabéis que el pico a mí no es una métrica que me fascine, pero bueno, ya que comparamos todo lo mismo con lo mismo, pico con pico, pues oye, pues entonces si hacemos, para hacer una comparación donde mantenemos el KPI, pues entonces perfecto. ¿Por qué es importante? Primero, porque 1,05 millones demuestra que Counter está muy vivo, ¿de acuerdo? Y segundo, porque como os decíamos, ese torneo no major es importante, es decir, a nivel de estrategia de un publisher, ¿cuáles son los torneos? Y hemos hecho ejercicios de esto, los que seáis alumnos del máster, sabéis que hemos tratado este tipo de conversión entre la parte de eSports, la parte de torneos, la parte de dinero que te da, jugadores versus espectadores, etcétera, etcétera. Hay ejemplos muy claros y se puede ver muy fácilmente con Counter-Strike o, por ejemplo, con Dota, donde son los torneos, en el caso de Counter, los majors, los que más audiencia atraen, que por lo tanto se convierten en más jugadores que acaban pagando por tu videojuego, sea el modelo que sea, ¿vale? Free to play, skins, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente,
Claro, la pregunta siempre es, oye, pues haz que todos sean majors. Si todos son majors, pues literalmente estamos hablando de que seguirás aglutinando una cantidad de gente muy grande en cada competición y tendrás de forma recurrente, competición tras competición, un incremento en tu base de jugadores. Claro, aquí el problema es, si todos son majors, no hay diferencia. Si lo equiparamos todos, pues deja de tener sentido, ¿no? Al final en el mundo pues, tiene que haber bien y mal, blanco y negro, día y noche. Pues aquí tiene que haber majors y tiene que haber competiciones menores. Las competiciones menores serán para X público, pero las tengo que tener para que puedan existir competiciones majors, que son las que me hacen ensanchar mi funnel de venta por arriba para poder generar ingresos como publisher, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que hay que hacer es lo que está pasando con Counter. No hay que llenar la escena competitiva de majors, porque no tiene sentido. Lo que hay que hacer es que los torneos que no son majors te generen unas audiencias tan interesantes como estas. Y en este caso, los tres torneos majors, los tres torneos no majors más importantes han sido los dos IEM, los dos Intel Extreme Masters que se celebraron en 2022, tanto el de Colonia como el de Katowice. Ya sabéis que Katowice es pues, mítico y emblemático. Y este IEM Colonia de 2024 pues, se sitúa como el tercero con ese 1.05 millón de pico de espectadores. Entonces, es una situación muy buena para Counter. Es decir, lo mejor que le puede pasar a una escena competitiva de un videojuego, sea el que sea, y no hace falta que esté, digamos, estructurado por regiones, como hace Riot, etcétera, etcétera, sino que, llámalo como lo quieras llamar, tienes torneos de diferentes categorías. Si tus torneos de gran categoría están funcionando bien, te están convirtiendo y te están dando usuarios de tu videojuego que al final pagan por el mismo, pero lo mejor de todo es que tus torneos de una categoría más baja también están funcionando bien, lo que tienes es una estructura de eSports tremendamente robusta, ¿vale? Y eso es lo que parece que está funcionándole a Counter-Strike, ¿vale? Ahí interviene mucho, pues el modelo que ha adoptado Valve de yo te dejo hacer y tú tira para adelante. Y la verdad es que, bueno, estamos hablando de, yo ya me pierdo, alguno me corregirá seguramente, no sé si son 12, 13 años o incluso llegamos a 15 años, me da igual, imaginaos, 10, 12, 15 años que tenemos no el mismo videojuego, porque ahora tenemos a Counter-Strike 2, ¿vale? Pero bueno, entendéis por dónde voy, es el primo hermano, o el mismo juego mejorado gráficamente, ¿vale? Le tenemos en un momento espectacular a nivel de eSports. Ya digo, que luego las compañías les resulte complicado gestionar a nivel micro, que los equipos que participan en un Intel Stream Masters estén fastidiados porque el modelo de negocio es complicado para subsistir, etcétera, etcétera, todo eso estamos de acuerdo y, como digo, la gestión a nivel micro es muy complicada, pero que como industria tenemos unos títulos que después de 10 años o de 15 años de estar en el mercado están obteniendo estas audiencias y este interés con sus, digamos, su tipología de torneos menores. Que venga Dios y lo vea, porque me parece que es una auténtica locura y una salvajada, y que indica que el sector, repito, a nivel global funciona tremendamente bien, ¿no? Así que bueno, enhorabuena al IEM Colonia 2024 y sobre todo enhorabuena a Counter, que es que está funcionando, como digo, como un tiro. Hablando de esa gestión macro y micro, pues una noticia que os quería comentar hoy, que es esta, que es el CEO de Embracer Group, ¿vale? Ha hecho unas declaraciones que yo creo que vienen a corroborar exactamente lo que yo os estoy diciendo y lo que venimos hablando o lo que venimos señalando desde eSports Professional e eSports Bureau desde hace bastante tiempo, solo que yo creo que quizás la forma de expresarlo es un poquito... a mí no me ha gustado porque las palabras al final tienen importancia y creo que si sabes leer entre líneas, entiendes el mensaje y lo compartes, como os voy a explicar ahora, pero que quizás a nivel de gente que no está tan metida en la industria, el mensaje es las palabras utilizadas a mí no me gustan, ¿vale? ¿Por qué? Porque habla de volatilidad del negocio de PC y consolas, ¿vale? A ver, ¿esto por qué ha surgido? Embracer Group, sabéis que es uno de estos publishers, una de estas grandes estructuras de publishing donde se han ido aglutinando muchos publishers, pues está Deep Silver, está la antigua THQ, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, es uno de los grandes complejos de publishers a día de hoy que compró un montón de IPs, unas las está utilizando, otras no, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Y una de las IPs nuevas que tenían era, y que iba a ser editada por Deep Silver, es Kingdom Come Deliverance 2, que se esperaba que saliese este 2024 y se ha anunciado hace poquitos días, la semana pasada, que finalmente se va a retrasar hasta febrero de 2025. Entonces, te llega el CEO de todo lo que es la editora y sin decirte lo a la cara,
pero te dice unas horas después de que se haya anunciado que Kingdom Come Deliverance 2 se retrasa hasta febrero del año 2025, te dice que es que la volatilidad del negocio de PC de consolas es el principal desafío de la industria. A ver, luego cuando empiezas a hablar, lo que te dice es, te habla de una volatilidad porque te dice que los gustos de los usuarios están cambiando, que ahora no puedes hacer unas predicciones como las hacías antes, que antes tú decías, bueno, pues esta tipología de juego y demás, si lo hago bien con esta calidad, invirtiendo este presupuesto, pues podía vislumbrar que iba a tener, pues eso, me lo invento, ¿vale? 5 millones de usuarios. Si lo hago bien, a partir de los 2 millones o de los 3 millones, el resto entra en beneficio. Y digamos que sin ser una regla matemática, era relativamente sencillo o funcionaba cuando las cosas se hacían bien el tener una estructura coherente de decir, tanto invierto, si lo meto en esta tipología de juego, este riesgo más que en esta otra tipología, y más o menos podías llegar a hacer una buena previsión del rendimiento que le ibas a sacar al desarrollo de un videojuego. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Lo que ocurre a día de hoy no es que sea volátil, es que al utilizar la palabra volatilidad, yo creo que si lo ve alguien de fuera, piensa que es un mercado como altamente arriesgado y demás. A ver, y no deja de ser cierto. Y es verdad que es volátil, pero no como mercado, sino que lo que está siendo volátil es los usuarios. Pero porque aquí entra todo lo que hemos estado hablando en los últimos meses, esa amalgama de opciones de entretenimiento que existen actualmente, esa sobreoferta de contenido que existe actualmente, lo que hace es que cuando antes tú sabías que tu videojuego lo iban a comprar 5 millones, ahora tienes dudas y no puedes predecirlo de la misma manera porque ahora ese mismo usuario que tú sabías que ibas a ser capaz de captar, ahora mismo no te sientes con fuerza para captarlo porque tiene otros muchos estímulos a nivel de entretenimiento, otras muchas opciones, ¿vale? Y si quieres estar seguro de que lo vas a poder captar, quizás a lo mejor el presupuesto, la inversión, el coste de adquisición de usuario que tengas que hacer sea muchísimo más elevado del que hacías antes. Entonces, realmente no es que el mercado sea volátil, porque tú hablas de un mercado volátil y dices, uff, tiene mucho riesgo. El mercado es importante y repito, el mercado de videojuegos y el mercado de eSports, y no me canso de repetirlo, sé que es muy pesado, pero es que hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que saber de lo que estamos hablando. Las industrias del gaming y de los eSports a nivel macro no son volátiles, están funcionando, están creciendo, con lo cual no me puedes hablar de volatilidad. Otra cosa es que los modelos de negocio y lo que ocurre a nivel micro en los diferentes actores de las cadenas de valor de cada una de estas industrias sí que tengas una cierta incertidumbre, si quieres equiparar la palabra incertidumbre a volatilidad, bueno, para mí no es lo mismo, pero bueno, tenga un pase, es esa gestión a nivel micro lo que te hace esa cierta inseguridad, ¿vale? ¿Cómo vamos a resolver esto? Esto es complicado, es decir, o dejas de producir, se regula la demanda, pero entonces nadie va a querer renunciar a su parte del pastel, o literalmente va a llegar un momento en el que hay una autorregulación, es decir, oye, mira, no podemos seguir invirtiendo, las empresas que tengan aguante para seguir invirtiendo seguirán y será el contenido que tengamos, las que no dejarán de realizar contenido. No creo que esta sobreoferta de contenido pueda, como digo, en un contexto. Cuando digo sobreoferta de contenido me refiero a gaming, eSports, música, cine, teatro, deporte, si queréis considerar el deporte también como parte del entretenimiento, etcétera, etcétera. No creo que esta sobreoferta se pueda extender muchísimo más porque literalmente los modelos de negocio están colapsados y va a empezar a haber una autorregulación natural de los mercados porque si no es imposible, ¿no? Pero bueno, que me hace gracia el CEO de Embracer, tú lees el titular y, ojo, que es un titular que hemos puesto nosotros en eSports Bureau, pero es que es el titular que dio él y no podíamos tergiversarlo. Pero que, bueno, creo que es una noticia que primero conviene matizar y segundo que cuando te pones a leerla en profundidad, como digo, sí que te da una idea muy clara de lo que hemos estado hablando y la situación a nivel macro de estas industrias que estamos comentando y su comparativa con las industrias a nivel micro, ¿vale? Y luego ya la última noticia que quería comentaros hoy, pues es esta, que es bueno, pues lo que ha ocurrido hace escasas horas, 24 horas, 48 horas, ¿vale? Y es que Black Myth Wukong, sabéis que es este juego de la empresa china Game Science que tenía, bueno, pues era el juego más esperado en Steam y demás, se lanzó antes de ayer, martes, creo que el lunes por la noche ya hubo gente que empezó a jugarlo y en apenas 12 horas, digamos, de estar disponible en Steam, batió unos récords increíbles, ¿vale? Iba a decir de la leche, lo digo, unos récords de la leche. Ha generado 1.4 millones de espectadores concurrentes solamente en las 12 primeras horas. Tened en cuenta que esto me irá más. ¿Por qué? Pues porque en las 12 primeras horas están los superfans, los early adopters. Yo no me incluía ni siquiera en
en esos 1,4 millones y lo tengo comprado y le tengo muchísimas ganas porque no he podido, no me da la vida con el trabajo y demás, o sea, tendré que esperar al fin de semana. Entonces, cuando se vaya haciendo el boca a oreja, cuando toda la gente ya pueda comprarlo, cuando en todos los países esté ya, que sabéis que hubo un lanzamiento con escalas horarias y demás, cuando ya esté lanzado en todo el mundo y demás, muy probablemente esos 1,4 millones de pico de jugadores se puedan subir a 2 o por ahí. Con lo cual, va a dejar ya ha dejado en pañales a Baldur's Gate 3, ¿vale? Que fue uno de los lanzamientos precisamente en agosto del año pasado, también más importantes. Y, ojo, que hablábamos del panorama de Counter-Strike. Counter-Strike es un juego al final que es multijugador, ¿vale? Y competitivo. Bueno, pues este videojuego, siendo un single player, es muy probable que le supere y que se sitúe como el tercer videojuego con más pico de espectadores de la historia de Steam, solamente superado por Palworld y por el PUBG, ¿vale? Entonces, es una auténtica locura lo de este videojuego. Se ha generado muchísimas polémicas, ya sabéis, por el tema del wokismo, por el tema de que no lanzaron kits para PlayStation 5, había dudas sobre el tema del rendimiento y demás. Parece ser que el juego ha salido muy, 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 muy bien. Tiene unas críticas muy buenas. Y sobre todo, y para mí es el mensaje fundamental, ¿vale? Y lo destacaba en el texto que escribía en eSports Bureau. Para mí este juego, aparte de que es un, como digo, bueno, evidentemente por cifras es un auténtico récord, un éxito y demás, para mí es, iba a decir, no sé si el comienzo del fin, pero el comienzo de algo nuevo seguro. ¿En qué sentido? En el sentido de que os puedo decir, soy muy jugador, trabajo mucho con Steam, me veo muchísimos trailers, tengo muchísimos juegos en deseados que van a salir y demás. Y desde que salió el tráiler de Black Myth Wukong hace 4 años, o 3 años y pico, he empezado a ver, y esto es palpable, un montón de juegos de un corte técnico similar, temáticas diferentes y demás, pero técnicamente hablando muy buenos, desde China. ¿Vale? Entonces, para mí, este es el videojuego que marca el punto de inflexión de China. China hasta ahora no había entrado en la carrera por la tipología de juegos AAA dentro del mercado de videojuegos, estaba más enfocada al tema de móviles, microtransacciones, etcétera, etcétera. Viendo cómo ha salido el Black Myth Wukong y viendo la hornada de títulos AAA, y repito, ya no estamos hablando de móviles, estamos hablando de juegos AAA que están por venir, que si a nada que miréis un poco y que sigáis la escena del gaming y demás, vais a ver o tenéis seguro en la mente algunos juegos que van a venir, ¿vale? China se va a comer el mercado de los videojuegos. Pensad que estamos hablando de un país que tiene casi 1.500 millones de ciudadanos, ¿de acuerdo? Yo he trabajado, he tenido la suerte, digo la suerte porque creo que es interesante el poder ver cómo se trabaja en otros ámbitos, el conocer empresas nuevas, visitar otros países, otras culturas. He tenido la suerte de tener, no un contacto muy grande, pero de poder trabajar hace ya muchos años con China. Y China hace, os estoy hablando a lo mejor del año 2016, a lo mejor, ¿vale? China no hace tanto, hace 8 años. China hace 8 años en el mundo de los videojuegos para lo que quedaba era para hacer remasters, porque ponían digamos, una fuerza bruta a la hora de hacer nuevas texturas, etcétera, etcétera. Entonces te salía barato, ¿vale? Y lo conseguías en tiempo, es decir, tú tenías un problema y decías, contrata una empresa china que empiecen a hacer texturas a casco porro, que eso tampoco, no digo que no tenga valor, pero que, bueno, se puede hacer, lleva tiempo, pero que no hay que romperse la cabeza, ¿vale? Estas texturas me las pasas a HD, te cuestan poco y me sacas un remaster. Y eso era la participación de China en los juegos AAA, repito, hace 8 años. Podéis ver, por ejemplo, cuando se hizo The Last of Us 2, creo que fue, o el 1, pues también para temas muy puntuales, ¿vale? Texturas, texturización, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Han empezado a crecer, han empezado a entender. Olvidaros ya del concepto clásico, y así hago un giro final dramático y vuelvo a la primera noticia. Olvidaos de los prejuicios de hace o de las ideas de hace unos años, es decir, eso de que China solamente valía para copiar, etcétera, etcétera, está olvidado. O sea, China ya no necesita copiar, ya genera en muchas industrias, y en el tema del gaming es así, genera por sí mismo y genera con muchísima calidad, ¿vale? Han aprendido, es que tontos no son, ¿de acuerdo? Pueden ser muchos, pueden tener un sistema político de gestión X, pero no son para nada tontos. Entonces, China viene tremendamente fuerte y, como digo, para mí es un punto de inflexión. Yo no sé si este Black Myth Wukong va a llegar a los GOTY, yo creo que va a entrar en la carrera por los GOTY. Os puedo decir que dentro de otros 8 años, menos, fijaros, os decía hace 8 años, pero yo os digo que dentro de 5 años
gran parte de la industria del videojuego AAA va a estar dominada por estudios chinos. Y cuando veamos, eso se verá porque cuando veamos premios y nominaciones a los GOTY, a los premios del año, etcétera, etcétera, va a haber mucha afluencia de estudios chinos. Preparados porque el aluvión que nos viene desde China en cuanto a juegos AAA va a ser absolutamente espectacular. Y nada más, esto es lo que quería comentaros. Estad atentos que la semana que viene seguimos con más noticias. Os comentaremos un poquito más de ese estudio, de ese nuevo estudio que estamos realizando y os comentaremos un poco también cuando tenemos pensado lanzarlo y demás. Simplemente antes de irme también comentaros que ya tenemos publicados fechas de workshops para los días 17 y 18 de septiembre. Atentos a la página web de eSports Professional. En el blog tenéis todo anunciado. Acordaos también que hasta el 15 de septiembre los cursos de formación continua los tenéis con una rebaja súper importante y súper especial a 50 euros cada uno. Es una oferta muy limitada hasta el 15 de septiembre y creo que os puede ser bastante interesante. Y también recordaros el tema de los retos, que vamos ya por el tercer reto. Esta semana terminamos el tercer reto, la semana que viene habrá el cuarto reto, que estamos regalando 70 euros para que os compréis un videojuego. O sea que creo que merece la pena el participar en ese reto que os ponemos de eSports. Solamente tenéis que darle un poquito a la cabeza, a pensar, ¿vale? Que creo que es bueno. Y oye, os recompensamos por pensar bien con 70 euros para videojuegos, ¿vale? Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el podcast de la semana que viene. Un abrazo, chao.